Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este curso que lo hemos denominado Impuestos para Emprendedores y esta es justamente la primera parte, que es algo bastante importante, que es cómo sacar el NI de manera adecuada. Algo que es una pregunta bastante recurrente que me han hecho constantemente a lo largo también de mi carrera, a lo largo de cómo yo he ido también desarrollándome en esta área, que es una especialidad bastante interesante lo que es el aspecto tributario. Hay personas que me dicen, pero yo no sé, yo no entiendo, muchas veces no sé cómo inclusive tienen muchas personas miedo a emprender justamente por esta temática del problema de impuestos. Deme un segundito, estoy teniendo un pequeño problema con el PowerPoint, pero a ver, vamos a salir adelante. Muy bien. Entonces, como les decía, este curso es bastante importante porque justamente ayuda mucho a sacar esos mitos que muchas veces tenemos los emprendedores al momento de iniciar, ¿no? El tema de no conozco el tema tributario, no conozco el tema de impuestos, por ahí me van a sacar multas, me van a sacar el tema de muchas cosas que creemos que no vamos a poder lograr justamente por este tema tributario. Identificación tributaria, muchísimas gracias por ayudarme con eso, es justamente el documento que nos ayuda a que nosotros podamos ser legales, si se podría llamar así, en lo que son nuestros emprendimientos, nuestras empresas. NIT deriva justamente de las siglas NIIT, Número de Identificación Tributaria. Para eso les voy a contar justamente también una historia. Antiguamente no existía lo que era el NIT. El NIT se establece dentro de lo que es la normativa boliviana a partir del 2004. El 2004 sale lo que es el número de identificación tributaria. Antiguamente era el Registro Único de Contribuyentes, denominado por sus siglas RUC, que tal vez muchos de ustedes han debido tal vez conocer, a escuchar tal vez de lo que era el RUC. ¿Por qué existe esta diferencia que existe entre el RUC y migra a lo que es el NIT? Efectivamente, antes, cuando tú tenías un emprendimiento, vamos a poner el ejemplo de que me hacían alguien decía que era auditora, ¿verdad? Y que quería colocar su consultora de auditoría. Entonces, por ejemplo, esta persona, si me vuelve a repetir, por favor, en el chat, quién fue la que me dijo que quería establecer su consultora en auditoría. Entonces, iba al Servicio de Impuestos Nacionales y sacaba su registro único de contribuyentes. Entonces, como dice su nombre, era único. Entonces, esa consultora tenía el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, digamos, ¿no? Entonces, ese era su registro único de contribuyentes. ¿Qué pasaba? Llegaba un momento en que decía, no, la verdad esto no es lo mío, voy a colocar. Ahí está Sheila, muchísimas gracias. Sheila, por ejemplo, indica, no quiero una consultora, quiero algo más grande, una corporación donde pueda ingresar auditoría, sistemas y muchas cosas más, ¿no? Entonces, ya no voy a estar dentro de lo que es la consultora, sino voy a abrir una empresa mucho más grande. Entonces, ¿qué hacía? Se acercaba a impuestos nacionales, daba de baja ese registro único de contribuyentes y sacaba uno nuevo para esa actividad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en un determinado momento? Había muchas personas que no hacían ese procedimiento correcto, ¿no? De ir al Servicio de Impuestos Nacionales y dar de baja lo que era su registro único de contribuyentes. Entonces pasaba que una persona llegaba a tener hasta 15, 20, 30 RUCs de una sola persona. Y esos RUCs obviamente seguían generando obligaciones tributarias. Entonces, ¿qué es lo que dijo el Servicio de Impuestos Nacionales? ¿Qué podemos hacer para que esta situación no se repita? Y se crea el número de identificación tributaria. ¿Cuál es la característica que tiene justamente el número de identificación tributaria? Es que parte de nuestro carnet de identidad. Si nosotros, por ejemplo, queremos, en el caso, por ejemplo, de Sheila, que quiere tener su consultora de auditoría, entonces ella puede ir al Servicio de Impuestos Nacionales con su carnet de identidad y se va a fijar que su NIP
va a partir de su número de carnet de identidad más 3 dígitos. Entonces, parte justamente de eso. Y es por eso que se crea el NID, para que exista un único número para toda la vida. Es decir, si Sheila, por ejemplo, quiere ir y, no sé, colocar un restaurante, ese NID que le han dado en una primera instancia le va a servir también para el restaurante. Entonces, utilizamos justamente eso. Y a la consulta que me hacían, ¿cuántos tipos de NIDs existen? Bajo esa explicación que acabo de darles, obviamente existe solamente uno. Una persona, es decir, por ejemplo, mi persona, tiene un solo NID y ese NID me va a acompañar hasta el resto de mi vida. Yo puedo cambiar de actividades y eso también les voy a ir mostrando. Yo puedo ir cambiando de actividades, es decir, puedo iniciar, por ejemplo, con un restaurante, ¿no? Me doy cuenta que no me gusta el restaurante, quiero colocar un servicio de catering, ¿no? Entonces, pero no quiero dejar el restaurante. También puedo añadir actividades. Puedo añadir actividades y con ese mi único número de identificación tributaria me puede ayudar a poder realizar distintas actividades. Entonces, partiendo de eso, solamente contamos con un NIT, ¿ok? Luego, ¿para qué nos sirve el NIT? Muchas personas también me han hecho esa pregunta. ¿Para qué, Vanessa, para qué nos sirve el NIT? O sea, yo, la verdad, sinceramente, no quiero sacar mi NIT, me decían, por ejemplo, muchas personas que se estaban dedicando a negocios. Pero yo les hago la siguiente pregunta. Cuando un niño nace, ¿qué es lo primero que el padre tiene que sacar? Su certificado de nacimiento, ¿verdad? Y su carnet de identidad, porque ese documento es el que nos hace legales ante nuestro país. De la misma manera, si nosotros queremos generar una actividad económica, tenemos que sacar nuestro NIF, porque eso nos va a servir para respaldar nuestro negocio. Si yo, por ejemplo, quiero tener mi consultora tiene que tener su NIT, porque eso lo hace, eso significa que este emprendimiento, este negocio, nació a la vida. Entonces, y es por ello que tenemos que tener el NIT. Y si ustedes, por ejemplo, se presentan, por ejemplo, no sé, por ejemplo, Sheila quiere presentarse a una firma grande donde pueda ella realizar servicios de auditoría, lo primero que te van a pedir es tu NIT. Entonces, ¿por qué? Porque eso es un respaldo de que tu negocio existe en la vida cotidiana. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante también que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Para qué nos sirve el NIT? Para todo, para todo, para presentarnos ante eh, instituciones importantes, para, por ejemplo, cuando una persona necesita un crédito bancario, lo primero que le pide es el NIT. Entonces, sí es importante el NIT para una actividad económica, ¿ok? Eso como segundo punto. Como tercer punto, ¿no? El tema que les decía, muchos de ustedes, y les vuelvo a repetir, no puedo lanzar lo que es el Menti por este tema de la computadora, pero sí vamos a utilizar el chat, ¿no? Entonces quisiera que las personas que estén aquí me cuenten si tienen un emprendimiento o si quieren generar un emprendimiento. Por ejemplo, Sheila me decía que quiere tener su consultora de auditoría. ¿Quién es más? A ver, vamos escribiendo en el chat, por favor. ¿Qué clase de negocio quieren ustedes realizar para que también vayamos interactuando y ustedes también vayan conociendo las cosas que tiene que tener justamente un número de identificación tributaria? Voy a esperar a que vayan escribiendo y ahí voy a tratar de buscar dónde está. Aquí está. Vamos a tratar de buscar este tema. Deja, a ver, en internet. Vamos a ver justamente cómo es un número de identificación tributaria. Le voy a pedir por favor que me ayuden con compartiendo para que pueda por lo menos mostrar en internet. Si me pueden habilitar la función de compartir para que ahí también vayamos viendo un poquito. No sé quién está con el tema del anfitrión, por favor.
Como les, Jonathan. sí, por favor, Jonathan, Antes igual, por de favor, ser a los licenciada, demás, yo tenía una Jimena, dudita. dime, claro que sí. ¿Cuáles son los requisitos para sacar ese NIT? ¿Es verdad que es tal vez un poco pesado o no es mucho? Te cuento, querido Denis, que es bastante sencillo. En realidad, lo único que necesitamos son tres documentos. Como les decía, uno, lo que es nuestro carnet de identidad. Número dos, la factura donde se va a desarrollar nuestra actividad económica. Y es más, como les decía, con esa nueva resolución de directorio, normativa de directorio que ha salido, nos dice que si es que nuestra actividad no es en nuestro domicilio donde está en el carnet, ahí es donde tenemos que presentar nuestra factura. Una factura que no puede tener una antigüedad a 2 meses. Entonces, sí tenemos que tener una factura nueva para que eso lo vayan registrando. Entonces, pero si es que no coincide con la dirección de nuestro carnet de identidad. Y otro documento también que te pide es el croquis de dónde queda tu domicilio fiscal. Es lo que nosotros denominamos domicilio fiscal. Es decir, dónde se encuentra tu emprendimiento, tu negocio. Ese es el domicilio fiscal. Y el domicilio habitual es donde la persona vive. Entonces, solamente con esos tres requisitos, que es súper sencillo, podemos habilitar nuestra NIT. Obviamente es distinto ya para lo que son personas jurídicas. ¿Quiénes son personas jurídicas? Personas jurídicas son sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, sociedades de comandita simple. Es ahí donde nosotros tenemos que tener el testimonio de constitución de la empresa, el número uno, el tema de el poder del representante legal, es decir, quién va a ser el encargado de la empresa, a quién se le va a realizar las notificaciones correspondientes y todo aquello, o a quién se les va a realizar la información correspondiente. Y igual, ¿no? El tema de el carnet de identidad del representante legal, la factura de luz, si es que fuera diferente al del representante legal, y el croquis donde está ubicado el domicilio fiscal y habitual. Fiscal, como les había dicho, donde se encuentra nuestro emprendimiento, y habitual, donde se encuentra donde vive la persona, ¿no? El representante legal. Entonces es súper sencillo. Entonces no necesitamos varios papeles, ¿no? Antes, como les digo, sí se requería el tema de un balance de apertura, se requerían muchos documentos que al final el empresario pues iba con una cantidad de papeles, pero ahora no, es bastante sencillo, ¿no? Aquí tengo una preguntita, decía, la oficina que habilitaría sería el salón, el edificio en el que... Ah, perfecto. Entonces, por ejemplo, en el caso de Sheila, que es justamente el salón donde vive, ahora, ojo que hay que tener en cuenta una cosa. Por ejemplo, si en el caso de Sheila, ella vive en ese edificio, pero la oficina va a ser, digamos, en la planta baja y ella vive en el piso 3, no es el mismo, ¿no? Porque la oficina es en la planta baja y el donde ella vive es en el piso número 3, digamos, ¿no? Entonces, sí tiene que tener la factura del lugar donde está, ¿no? De la planta baja. Entonces, porque es diferente. Ahora, si fuera, por ejemplo, muchas veces nos ha tocado a nosotros, no tenemos una oficina presencial, digamos, pero nos toca trabajar desde casa, home office. Entonces, ahí con el simple carnet de identidad, indicando obviamente dónde queda nuestro domicilio, ahí es suficiente, ¿no? Es suficiente. Como le digo, ya cada día, y lo interesante, por ejemplo, del ámbito tributario es que todos los días tenemos que estar a la expectativa qué es lo que salga. Porque como les digo, ahorita la información que les estoy dando es súper fresca, que ni siquiera el Servicio de Impuestos Nacionales ha lanzado el curso del tema de las modificaciones y la modernización que está viendo, ¿no? Donde ya no nos pedí, porque antes sí se pedía el tema de factura de luz del domicilio habitual, factura de luz del domicilio fiscal, el carnet de identidad, el croquis, ¿no? Pero ahora ya han eliminado inclusive la factura si es que vivimos en el mismo lugar donde está el carnet de identidad. Entonces, si vivimos en el mismo lugar, solamente con el carnet y el croquis podemos sacar nuestro NIT, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. Perfecto, ya tengo la función de habilitar. Vamos a entrar un cachito aquí.
a Facebook, para poder ver justamente lo que les decía, ¿no? Este es el número de identificación tributaria, ¿no? Este es el carnet que tenemos de nuestra empresa. Como les decía, cuenta de aproximadamente sí, son 12 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dígitos exactamente, donde los 9 primeros es nuestro carnet de identidad, ¿ok? Luego sigue acompañado de cero y algo. ¿Por qué cero? Cero muchas veces es porque por ejemplo, el Servicio de Impuestos Nacionales está anclado con lo que es el SEGIP. Entonces, cuando no hay muchas veces ha habido el tema de duplicidad de los números de carnet. Entonces, aquí cuando el sistema encuentra esa duplicidad, aquí no es cero, sino es uno. Pero generalmente ya no se ha visto eso porque obviamente también el SEGIP está trabajando de manera adecuada donde, y van a ver, la mayoría, si ustedes tienen su número de identificación tributaria, es su carnet de identidad cero algo, ¿no? Y en el tema de que este número, por ejemplo, es el número que ven así 010, 011, 012, es ya un control que tiene el Servicio de Impuestos Nacionales. Luego, posteriormente, viene lo que es el contribuyente. Y aquí les decía, por ejemplo, es muy diferente el tipo de persona que somos, ¿no? Existen las personas naturales y existen las personas jurídicas. Las personas naturales es justamente, ¿no? Si Sheila, por ejemplo, quiere lanzar su consultora, entonces va a ir el nombre de Sheila, ¿no? Sheila Aquino Aragón. Entonces ahí va como contribuyente. Si es que fuera, obviamente, una empresa unipersonal o una persona natural. Ahorita vamos a ir definiendo también cuáles son las diferencias entre persona natural y una empresa unipersonal, porque tiene también sus diferencias, ¿no? El domicilio fiscal, que es justamente donde les decía, ¿no? ¿Dónde es el lugar donde se va a desempeñar tu actividad económica? No, existe también lo que es la gran actividad. La gran actividad se refiere específicamente a lo que es, si yo, por ejemplo, en el caso de Sheila, que es un servicio de consultoría, ya me adelanté, es un servicio, ¿no? Entonces aquí como gran actividad estará servicio. En el caso, por ejemplo, de personas que venden cierto tipo de cosas, estará el tema de, por ejemplo, una persona que tiene una importadora, será venta de, entonces, es la gran actividad. Comercio o servicio, ¿no? Esa es la diferencia, comercio o servicio. Después también tenemos el tema del tipo de contribuyente. Aquí en el tipo de contribuyente, por ejemplo, están las personas que existen tres tipos de contribuyentes. Existe lo que es PRICO, los principales contribuyentes, GRACO, que son los grandes contribuyentes, y el resto, ¿no? PRICO significa principalmente que el desarrollo de esta empresa aporta bastante a lo que es la economía boliviana. Por ejemplo, ¿quiénes son ricos, no? Son Entel, son yacimientos petrolíferos fiscales, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, antes, por ejemplo, ¿cómo diferenciar entre si yo soy un prico, un graco o un resto? Antiguamente se diferenciaba por el tema de cuánto tú vendías anualmente, cuánto facturabas también anualmente. Ahora, bueno, ya desde el 2021 ha habido y les voy a ir explicando un poquito también de la plataforma que hay en impuestos para que ustedes se vayan informando. Había, por ejemplo, lo que es este tema de por cuántos montos más o menos se diferenciaba cada uno de los tipos de contribuyentes. Hoy en día ya directamente es un clasificado de empresas de NITS donde se dice estos NITS son pricos, estos NITS son gracos y los demás que no están en esta resolución son resto. Así lo ha diferenciado desde la gestión 2021 lo que es el Servicio de Impuestos Nacionales. Nos vamos a ir viendo un poquito, nos vamos a ir adecuando un poquito a lo que es esta plataforma, que aquí van a encontrar absolutamente todo. ¿Ok? Ahí tengo una pregunta en el chat.
dice de Alex Maigua, dice, ¿se puede sacar NIT donde no me obligue a declarar, pero sí pagar un monto fijo? Vamos a ver justamente los tipos de regímenes que tenemos en lo que es el Servicio de Impuestos Nacionales. Lo que ahorita hemos hablado es un régimen general. No quiero un poquito desviarme, vamos a ir paso por paso para que ustedes también vayan viendo y sabiendo qué tipos de regímenes existen para que sepan también si existe este tema de pagar una tasa fija. Hasta el momento hemos hablado acerca del régimen general. Como les decía, esta es la plataforma. Aquí van a poder ustedes encontrar absolutamente todo. Muchos creen que el Servicio de Impuestos Nacionales esconde muchas cosas, ¿no? Pero si ustedes entran a esta plataforma van a encontrar muchas cosas interactivas y bastante interesantes. Como les decía, el tema de el tipo de personas, el tipo de contribuyentes que existe, lo van a encontrar en lo que es normativa tributaria. Vamos a ingresar a normativa tributaria. Vamos, justo tenemos aquí una pestañita en grande que dice actualizado. Vamos a entrar a lo que es las normativas, las resoluciones normativas de directorio, que es justamente lo que va normando cada una de las decisiones, cada una de las leyes que existe dentro del Servicio de Impuestos Nacionales. Nos vamos a entrar justamente a lo que les decía, la gestión 2021. Y vamos a ingresar, aquí por ejemplo van a ver muchas cosas que van saliendo casi todos los días. Como les decía, el tema de las, del padrón que se ha habido, de la nueva sectorización, digamos, de tipos de contribuyentes, se encuentra aquí. Ahí está, por ejemplo, también el nuevo sistema de facturación, que eso también lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Voy a ir bajando. Sí, entonces, sí, aquí lo más interesante es que podemos encontrar toda la normativa por años. Y ahí está desarrollado justamente lo que les decía en el tema de anexos, aplicación de facturas, donde ahí está, por ejemplo, quiénes corresponde hacer pricos, gracos y los que no están en esta fila es justamente el resto, es la recategorización. Ahí está, lo pueden observar, justamente es la resolución normativa de directorio 1022-00011. Ahí está donde categorizan justamente la gerencia Graco La Paz. Ahí están todos los NITs, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Beni, Panto. Entonces, si su NIT no está aquí, obviamente no corresponde a ninguno de esos contribuyentes, Pricos Gracos. Ahora, el tema de, ¿tienen alguna diferencia con el régimen general? No. Todo se basa en lo que ellos van facturando. Pero sí el Servicio de Impuestos Nacionales los categorizan Prico, Graco y Resto para el tema de el control correspondiente que se realiza. Porque no es lo mismo lo que factura un Prico, un Graco, que una empresa unipersonal que recién se ha abierto, ¿no? Eso simplemente para que ustedes lo tengan de conocimiento. Hablando justamente de lo que son los regímenes, que justamente me consultaba qué tipo de régimen, si existe régimen donde yo puedo pagar una tasa fija, y esos regímenes se llaman regímenes especiales. Nos vamos a ingresar nuevamente aquí me va a ayudar mucho el tema de la plataforma. Nos vamos a información tributaria. Información tributaria les va a servir muchísimo, porque aquí hay justamente artículos donde ustedes van a poder, si quieren investigar un poquito más acerca de la información tributaria que existe. Por ejemplo, existe lo que es el CIAD. ¿Qué es el CIAD? El CIAD es el sistema que ha adoptado el Servicio de Impuestos Nacionales para realizar la mayoría de todas sus actividades. Antes existía lo que era la oficina virtual, que si bien sigue todavía porque muchas personas todavía no se han adecuado a lo que es el CIAD, pero ya declaraciones juradas e inclusive el tema de sacar el NIT
se va a realizar dentro de lo que es el SIDA. Si queremos también investigar un poquito más de los tipos de facturación, aquí está. Llenado, por ejemplo, del formulario 610 y demás, ahí vamos a encontrar. Y justamente a lo que íbamos, ¿no? El tipo de regímenes especiales. Los regímenes especiales que existe dentro del Servicio de Impuestos Nacionales son principalmente tres, que son los que no se basan en las facturas, sino ni en las ventas, sino es como indicaban en la pregunta, un tipo de pago fijo que se realiza, ¿no? Ahora, ¿quiénes pueden estar inscritos dentro de este régimen? En el régimen simplificado, si entramos a la plataforma, vamos a ver justamente que para podernos inscribir a este tipo de régimen de simplificado, necesitamos cumplir con 4 requisitos principales. ¿Cuáles son esos 4 requisitos? Uno, tener la siguiente actividad. Primero, ser un comerciante minorista. ¿A quiénes se refiere principalmente con comerciante minorista? Aquellos que tengan ventas pequeñas, ¿no? Puede ser una tienda de barrio, puede ser un frial de pollo, etcétera, etcétera, ¿no? O por ejemplo, un puesto en el mercado, eso se le considera como comerciante minorista. ¿Quién más puede entrar dentro de este régimen? Un artesano. Los artesanos, por ejemplo, que realizan bordados, que realizan hojalatería y demás, artesanías en cerámica, entran dentro de lo que es este régimen. Los vivanderos. Los vivanderos son las personas que tienen sus pequeños puestos de comida en ciertas calles estratégicas. A estas personas sí se les puede considerar para ingresar a lo que es el régimen tributario simplificado. Otra característica o otro requisito que uno tiene que tener para que se pueda entrar dentro de lo que es este régimen es el tema del precio unitario. Nuestros productos no pueden tener precios mayores, por ejemplo, si es un comerciante minorista, mayor a 480 bolivianos. Si es un monto mayor, entonces ya no ingresa en este régimen y se va directamente a lo que es el régimen general. Un artesano no puede cobrar más de 640. Si cobra más de 640 por un producto, también se va al régimen general. Un vivandero tampoco puede cobrar más de 148 bolivianos. Si cobra más, directamente, como dice allá, se va al régimen general. El tipo de ventas también, las ventas anuales. Si la suma de las ventas de todo el año excede al número de 184.000 bolivianos, entonces también se va al régimen general. Y por último, el tema del capital. Si mi capital excede a los 60.000 bolivianos, también no puedo entrar dentro de este régimen simplificado. Ahora, como pueden observar, el pago es bimestral, como ven ahí, aquí en esta partecita, en la parte de aquí donde está categoría, capital, pago bimestral y el vencimiento. Este pago se realiza de manera bimestral y se basa principalmente en el tema del capital. Si yo tengo un capital, por ejemplo, de 12.000 bolivianos hasta 15.000 bolivianos, solo pagaré 47 bolivianos de manera bimestral, o sea, cada 2 meses. De igual manera, si tengo un monto mayor a 15.000 bolivianos hasta 18.700, pagaré 90 bolivianos. Y así hasta llegar a los 60.000, donde pagas 350 bolivianos de manera bimestral. Ahora, ¿cómo puedo yo acceder a este tipo de régimen para yo sacar este NID? Donde lo importante es lo que pueden observar aquí en el costadito de la pantalla, que indica el tema de no emite factura. Y es de un color amarillo que te entrega el Servicio de Impuestos Nacionales, donde está claramente aquí arriba, dice régimen simplificado. Voy a tratar de acercarlo un poquito más. Me voy a venir a este costado. Ahí se ve el NIT, como es. Y indica no emite factura. Entonces, como no emitimos factura, tenemos que pagar de manera fija los montos que les había indicado. ¿Cómo los pago? Tengo que tener sí o sí lo que es mi
Si bien cuando tú te registras en el régimen simplificado, te entregan lo que es la tarjeta MASI, que esa tarjeta te va a servir para realizar tus declaraciones juradas, no es necesario que tú emitas lo que es el formulario de pago para lo que es el tema del régimen simplificado. Tú te acercas a un banco con tu número de NID, indicas que eres simplificado y directamente te genera la boleta desde el banco. No es necesario entrar al CIAD, no es necesario realizar lo que es el formulario, simplemente con ingresar, como es un monto fijo. Entonces, ya cuando sacan todo lo que es el tema de tu documentación. Aquí van a ver, voy a tratar de acercarme un poco más, donde indica qué categoría eres. Y ahí específicamente es donde está, puede ser categoría 1, 2, 3, el monto fijo que vas a pagar como régimen simplificado, ¿no? Entonces se paga de manera bimestral y no es necesario emitir lo que es la factura. Pero, como les decía, tienen que tener esos 4 requisitos principales. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona ya ha sacado un número de identificación tributaria con régimen general? Y vayámonos al ejemplo, por ejemplo, nuevamente de Sheila. Sheila tenía su consultora en auditoría, ¿no? Que ha salido con régimen general. Entonces pasa un tiempo y dice, no, no voy a seguir con lo que es la auditoría y quiero más bien tener mi tiendita de barrio, ¿no? Quiero tener mi tiendita, ahí obviamente voy a estar mucho mejor, etcétera, etcétera. Entonces, ella tiene el régimen general. Tendría que enviar una carta solicitando el tema de el régimen simplificado y tienen que hacerle una verificación de que cumpla con esos requisitos, que no tenga que no exceda, por ejemplo, el tema de los montos de los artículos que va a ofrecer, que las ventas no sean mayores y que su capital tampoco sea mayor a 60,000 y que esté dentro de esas actividades, ¿no? Como es tienda de barrio, sí podría aplicar a lo que es este tipo de régimen, pero obviamente sí tendrían que hacer la verificación correspondiente, ¿no? Entonces a veces por eso es mucho mejor iniciar con lo que es el régimen simplificado y después migrar a lo que es el general, porque ahí sí es un poquito complicado el tema de cambiar a lo que es régimen simplificado, ¿no? Ahora vamos a hablar de otro régimen también especial, que es justamente el régimen tributario integrado. ¿Quiénes corresponden a este régimen tributario integrado? Justamente los que ven ahí, ¿no? Lo que son el tema de eh, choferes sobre todas las cosas. Choferes, pero que están dentro del rubro, llámese municipal, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, entran los que hacen municipal, o sea, entre municipios podría ser, ¿no? No entran los que son, por ejemplo, flotas que hacen viajes departamentales, ni tampoco entran lo que es choferes también que hacen viajes internacionales, ¿no? Porque ellos sí o sí tienen que estar, tanto lo que son viajes interdepartamentales como viajes internacionales, están dentro de lo que es el régimen general, ¿no? De la misma manera que en el régimen tributario simplificado, por ejemplo, quienes pertenecen a este régimen, como les decía, el transporte público urbano, pasajeros y o de carga, ¿no? Que también pueden ir transportándose de manera interprovincial. Entonces, eso también es otra característica especial. Quienes no pertenecen a este régimen, los que, como les decía, hacen transporte interdepartamental, internacional, o aquellos también que tengan más de 2 vehículos. Si tienen más de 2 vehículos, tampoco pueden ingresar a este régimen general, digo, tributario eh, integrado, ¿no? Dentro de lo que es los requisitos, por ejemplo, para sacar este tipo de NID, está el documento de identidad de la persona, el chofer que vaya a realizar, el registro único de automotor o RUAT que indique que el vehículo al cual maneja le pertenece a esa persona y lo mismo, ¿no? Puede ser solamente el documento de identidad o la factura si es que él realiza o su garaje está en otro lugar, entonces, de la misma manera, ¿no?
Ahí, por ejemplo, vemos también las categorías que son considerados, por ejemplo, por el tipo de vehículo, por el servicio de transporte que realice, ya sea urbano o interprovincial, y la ciudad donde se encuentre registrado lo que es el vehículo. Como ven, por ejemplo, hay una categoría 1, que es la más bajita, para La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Y un poco más alta en el tema de lo que son otros departamentos, el Alto y provincias, ¿no? Aquí, por ejemplo, se paga, las cuotas son cada 3 meses e inicia desde una categoría B de 1.000 bolivianos. Si su ingreso es 1.000 bolivianos, perdón, ellos pagan un impuesto trimestral de 100 bolivianos. Si su ingreso presunto o ingreso más o menos establecido es de 1.500, pagan 150. Y en el caso que fuera un ingreso aproximadamente de 1.200, perdón, 2.750, está el 275 bolivianos que pagan de manera trimestral, es decir, cada 3 meses. Y eso también es una cuota fija. ¿Quiénes más entran de lo que son los regímenes especiales? Lo que es el régimen agropecuario unificado. El régimen agropecuario unificado, como lo ven un poquito en pantalla, va relacionado específicamente a las personas que realizan actividades en cuanto a agrícolas, pecuarias, avicultura, apicultura, floricultura. Entonces, más que nada en el ámbito agropecuario, ¿no? Como lo indica ahí en la presentación, ¿no? Como les decía, quienes pertenecen a este tipo de régimen, los que tengan este tipo de actividad. Y generalmente pueden ser también personas que estén asociadas a alguna organización de pequeños productores que también pueden ingresar a este tipo de régimen agropecuario. Quienes no ingresan a este tipo de régimen son las personas que tengan, por ejemplo, grandes extensiones primero de terreno y que realicen, o sea, como que su planta sea de terceros, o sea, como que lo alquilen, digamos, ¿no? Si lo alquilan, ya no ingresan en este tipo de régimen también. Como pueden observar, ahí está el tipo de NIT que nos entregan, también siempre colocando el tipo de régimen agropecuario unificado, el número de NIT y lo más importante, no emite factura. Generalmente este tipo de regímenes especiales van a ver que tienen el color amarillo. El color amarillo, que es justamente lo que lo diferencia del régimen general. En el régimen general, como lo hemos podido observar, es de color blanco con azul, ¿no? Como lo pueden observar acá. Entonces, este es el número el tipo de NID cuando estamos en un régimen general y ahí, ay, perdón. Y como les mostraba, el tema de los regímenes especiales tiene un color amarillo, ¿ok? Entonces, básicamente en eso se basa lo que es los tipos de regímenes especiales, ¿no? Como les decía, solo entran este tipo de personas. Si ustedes tienen una actividad totalmente diferente a los que hemos visto, sí o sí deben ingresar a lo que es el régimen general. ¿Cuál es la característica del régimen general? Es que se basa principalmente en las ventas y en las facturas que ustedes emiten. Puede ser también beneficioso. ¿Por qué? Porque como ven, aquí es una tarifa fija que se basa principalmente en los ingresos que tienen estas personas. Sin embargo, y establece que presuntamente tiene. Pero ¿qué pasa con estas cuando sacan un régimen simplificado, por ejemplo, y no hayan tenido venta ese mes? Aunque no hayan tenido venta, igual tienen que pagar de manera bimestral el monto establecido, cosa que pasa muy diferente con el régimen general. El régimen general, cuando no existe una factura que tú tengas que emitir o que tengas que informar al Servicio de Impuestos Nacionales, entonces tienes la posibilidad de declarar en cero. Entonces, esa es también la diferencia y las posibilidades o los beneficios que podemos contar también como régimen general. Entonces, eso también es importante. Hablando también de los tipos de personas que hablábamos, existen dentro del régimen general el tema de también una categoría que se basa principalmente en lo que es el tipo de obligaciones que tenemos. Aquí está el régimen general. ¿Quiénes están contemplados dentro de lo que es el régimen general? Las empresas unipersonales y jurídicas, como les decía, los profesionales independientes
o personas que realicen diferentes oficios, consultores en línea, alquileres y el sector de transporte, como les había indicado, ¿no? ¿Quiénes están dentro de lo que es las empresas unipersonales o empresas jurídicas? Las empresas unipersonales era justamente el ejemplo que les daba anteriormente, ¿no? Si Sheila quiere lanzar su empresa unipersonal, entonces ella puede colocar, ella se convertiría y estaría dentro de este régimen. Ahora, por ejemplo, si Sheila quiere lanzar una SRL, su consultora que sea SRL y sea Sheila Limitada, ¿no? Entonces también entra dentro de lo que es este tipo de régimen. ¿Quiénes son los profesionales independientes u oficio? Por ejemplo, Sheila no quiere ser una empresa unipersonal. Ella entraría como profesional independiente en el área de auditoría. ¿Puede ingresar? Claro que sí. Una persona también, por ejemplo, que repara electrodomésticos, ¿no? Entonces, esta persona que repara electrodomésticos y tiene el tema de su factura entraría dentro de profesionales u oficios, ¿no? Porque entra dentro de eso. ¿Cuál es la diferencia entre el profesional independiente y el oficio? El profesional independiente, al momento de sacar su NID, lo que habíamos hablado de los requisitos era sobre todo para empresas unipersonales, ¿no? El tema del carnet de identidad, el croquis, y si es que no es su domicilio fiscal igual a su domicilio habitual, es en su factura de luz. Pero, ¿qué se le añade a lo que es el profesional independiente? El título en provisión nacional. Por ejemplo, si yo saco mi NIT como ingeniera comercial, ¿no? Entonces, entraría dentro del área de profesional independiente, presentando mi título en provisión nacional de ingeniería comercial. Lo mismo pasa, por ejemplo, para Sheila, tendría que presentar su título en auditoría, licenciada en auditoría, para que entre dentro de lo que es el tema de profesional independiente. El tema de consultores en línea. Tengo una pregunta de Sheila. Adelante, por favor, Sheila. Te Sí, escucho. justamente como indicabas, o sea, solamente tendría que presentar mi título en provisión nacional y también mi registro al Colegio de Auditores. No, solamente el título en provisión nacional. No es Ah, ya, necesario el tema de la matrícula. ah, Eso ya, muy bien. obviamente ya es otra cosa, ¿no? Es otra cosa muy diferente. Pero para impuestos, solamente el título en provisión nacional, tu carnet de identidad. Si tú, como te decía, si por ejemplo vas a trabajar en una oficina abajo o en otro lado fuera de tu casa, sí o sí lo que es la factura de luz y el croquis. Para que Perfecto. obviamente impuestos. ¿Por qué es importante el croquis? Vayámonos a ese punto. Dentro de lo que es impuestos nacionales, realizan la verificación de tu domicilio fiscal para que sepan efectivamente que lo que le has informado es lo correcto. ¿Qué pasa cuando es diferente? Yo, por ejemplo, he puesto que es en mi casa, ¿no? Porque me he olvidado y digo es en mi casa. Y resulta que trabajo en otro lado. Entonces, Impuestos Nacionales va a ir a tu casa y va a decir, aquí trabaja Vanessa Basilio, por ejemplo, y si viene y, por ejemplo, mi mamá no sabía o mi papá no sabía y dicen, no, ella tiene su oficina en el centro, ahí tenemos multa por domicilio desconocido. Entonces es importante sí o sí dar esa información a Impuestos Nacionales, ¿no? Y tener el tema de la facturita. Eso en el tema de profesionales independientes y de oficio. ¿Te he respondido tu pregunta, Sheila? Muy bien, supongo que sí. Vamos a pasar ahora al tema de consultores en línea, consultores de línea. ¿Quiénes son los consultores de línea? Los consultores de línea son profesionales que trabajan para el Estado, ¿no? Por ejemplo, yo he visto en SICOES el tema de una consultoría de un proyecto X, ¿no? Entonces, me adjudico y me convierto en consultor en línea de tal ministerio. Entonces, ¿tengo que tener mi NIT? Tengo que tener mi NIT. Entonces, ¿cómo me registro? De la misma manera, con su carnet de identidad, título en provisión nacional. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas? Me han preguntado, ¿no? Cuando había el tema del censo, pero no decían que seamos profesionales en tal cosa, solo con egresados
nos servía en el INE, ¿no? Entonces, ¿cómo me registro ante impuestos nacionales si me está pidiendo mi título en provisión nacional? En el caso de consultores en línea, solo en el caso de consultores en línea, sí se habilita el tema del certificado de egreso. Entonces, si la convocatoria te ha pedido certificado de egreso, entonces puedo ingresar como consultor en línea a tal ministerio y registrar. Ahora, si voy a cambiar a profesional independiente, tengo que ir con mi título en provisión nacional para que me cambien a profesional independiente. ¿Ok? Eso también es muy importante. Alquileres. Todas las personas que tienen un bien y que lo alquilan, también tienen que registrarse en impuestos nacionales. De la misma manera, ¿no? El tema de los requisitos es el carnet de identidad, el croquis del domicilio y ahora, por ejemplo, si es el mismo del carnet, no hay problema, ¿no? Ya no es necesario el tema de la factura. Y en el tema del sector de transporte, lo mismo. Las empresas que hacen transporte interdepartamental e internacional ingresan dentro de lo que es este ámbito, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver un poquito acerca de las empresas unipersonales y luego vamos a ver también las empresas jurídicas. Las empresas unipersonales, ahí está, por ejemplo, los requisitos que tenemos al momento de inscribirse, ¿no? Como les decía, su documento de identidad vigente, factura, croquis, etc. Ahora, ¿qué tipo de obligaciones tiene la persona que ingresa a lo que es el régimen general como empresa unipersonal? El formulario 200 o 210. 200 para las personas que realizan la factura correspondiente, ¿no? Y 210 para las personas que realizan la actividad de exportadores. Esa es la diferencia. Si yo, por ejemplo, como empresa unipersonal, no realizo el tema de la exportación, solamente necesito lo que es el formulario 200, que corresponde al impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado tiene una alícuota del 13% y se declara y se paga de manera mensual. Eso es muy importante. También dentro de mis obligaciones está lo que es el impuesto a las transacciones, que corresponde al formulario 400. El impuesto a las transacciones, que tiene una alícuota del 3% de las ventas realizadas o de los ingresos realizados y que lo declaramos a través del formulario 400, que también se lo realiza de manera mensual. Y el tema del formulario 608, que es el régimen complementario al valor agregado, siempre y cuando yo tenga dependientes o empleados, ¿no? Si no tengo dependientes o no tengo empleados, si bien me van a lanzar este tipo de obligación, no es necesario que yo lo registre, ni siquiera emitir en cero, nada, solamente 200 y 400. Si tengo dependientes, si no tengo dependientes, perdón. Si tengo dependientes, sí tiene que estar el formulario 608 acompañado de la planilla tributaria. La planilla tributaria es un documento donde establece justamente el salario de cada uno de mis trabajadores que tengo que también informar a impuestos nacionales para pagar obviamente el impuesto al régimen complementario al impuesto agregado, ¿no? Ahora, ¿cuándo tengo que pagar o cómo tengo que pagar estos formularios o estas obligaciones? Como les había dicho, de manera mensual y dependiendo del último dígito de nuestro NIT. Si mi NIT, por ejemplo, termina en 010, tengo que pagar o tengo que declarar y pagar hasta el 13 de cada mes. Si mi NIT termina en 11, hasta el 14. 12 hasta el 15 y así hasta el número 22 que termina en 9. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo sepan porque a veces me preguntan y me dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde voy a declarar? Y el tema también, aquí dentro de lo que es las obligaciones que uno adquiere cuando se convierte en empresa unipersonal, es que también ustedes deben informar a la administración tributaria acerca de sus ventas y sus compras. ¿Y dónde informo esto? A través del registro de compras y ventas. En el registro de compras y ventas, que tiene un plazo
Todas las empresas, absolutamente todas, tienen hasta el 9 de cada mes para realizar, hasta el 9 de cada mes para realizar su registro de compras y ventas. Vanessa, ¿eso significa que el 9 tengo que sí o sí realizar mi registro de compras y ventas? No, señores. Tengo desde el 1 del mes hasta el día 9 para realizarlo. Puede ser el 1, el 2, el 3, el día que ustedes quieran. Pero como a veces típicos bolivianos, nos gusta hacer todo a última hora y a las 11 de la noche estamos ahí loqueándonos, haciendo lo que es el registro de compras y ventas. Y a veces pasa que como es un sistema, ¿no? Como es un sistema que está vinculado, entonces puede ser que en tu reloj de tu computadora era 23:59, pero hasta que le llegue a la administración tributaria resultó que es 12:01, tengo multa, tenemos multa. Entonces, el mejor consejo que les puedo dar es el tema de que lo pueden hacer mucho más antes. Desde el 1/2 ya empiecen a llenar lo que es su registro de compras y ventas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hago? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy para poder realizar justamente este registro de compras y ventas? Aquí, al CIAD en línea. Nos vamos al CIAD en línea, bajamos a lo que es CIAD en línea y aquí te va a salir el tema de registro de compras y ventas. Ingreso a registro de compras y ventas, coloco mi NIF, coloco el código CAPTCHA, ingreso y aquí voy a poder justamente registrar tanto mis compras como mis ventas. Entonces eso también es bastante importante que ustedes lo sepan para que no incurran en el tema de multas. Ahora, ¿qué pasa si me ha atrasado mi vencimiento de mi formulario? Resulta que no he presentado mi registro de compras y ventas y me ha atrasado el tema de, era hasta el 13, pero yo lo he emitido, igual tenemos multa. Entonces, sí o sí, en el tema de plazos, el Servicio de Impuestos Nacionales es bastante exigente, pero por favor, era 1 minuto, era 2 minutos nada más. Lo siento, ya está registrado, sí o sí tienes que pagar la multa correspondiente. Ahora, ¿qué pasa si yo no he hecho el registro de compras y ventas y estoy intentando ingresar a la plataforma para hacer mi formulario 200 y 400? No me va a dejar hasta que yo realice el registro de compras y ventas. Hago el registro de compras y ventas y recién puedo realizar lo que es mis formularios mensuales y también obviamente el tema de ahora, ¿qué otros formularios también tenemos que realizar? ¿No? Como empresa unipersonal, ustedes tienen que realizar lo que es el formulario 500, que va relacionado al impuesto sobre las utilidades de las empresas, el IUE, que tiene una alícuota del 25%. Y esto sí se lo paga y se lo declara de manera anual. Generalmente, dependiendo de la actividad económica o el tipo de empresa que tengamos, se realiza lo que es el tema del vencimiento. También se tiene que declarar lo que es un formulario digital del 605 que va relacionado a lo que es la presentación de estados financieros. Pero este documento creo que está desactualizado porque ha habido una normativa donde, como todo ya se hace a través del CIAD, ya no es necesario hacer este formulario 605. Solamente entrar a la plataforma y buscar el tema de la presentación de estados financieros a través del CIAD y directamente ellos colocando toda la información de todos los anexos tributarios, que eso generalmente lo saben los contadores, se lo realiza, ¿no? Cuando vence el vencimiento del impuesto a las utilidades de las empresas es 120 días posteriores al cierre de gestión, dependiendo de cada actividad. Por ejemplo, las empresas industriales, petroleras y constructoras tienen el cierre el 31 de marzo. Por lo tanto, su vencimiento es el 29 de julio, ¿no? Como ven, 120 días posteriores al mes de cierre. Las empresas gomeras, castañedas, agrícolas, ganaderas y agroindustriales tienen mes de cierre hasta el 30 de junio. Por lo tanto, su fecha de vencimiento del impuesto a las utilidades de las empresas es hasta el 28 de octubre. Las empresas mineras que tienen un mes de cierre hasta el 30 de septiembre tienen que realizar lo que es
o sea, su vencimiento del IUE es hasta el 28 de enero. Y el tema de empresas comerciales, bancarias, de servicio, profesionales independientes y otras que estén dentro de lo que es el impuesto a las utilidades, tienen vencimiento o mes de cierre, perdón, el 31 de diciembre, por lo tanto, su fecha de vencimiento es hasta el 29 de abril. En el caso, por ejemplo, como pueden observar lo que indica, ¿no? En caso de que sean años bisiestos, pues ingresa lo que es hasta el 30. Solo en caso de años bisiestos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, el tema del tipo de las presentaciones y que no, con el tema de plazos, como les decía, impuestos sí es bastante riguroso. En el tema de las empresas jurídicas, como les había dicho, el testimonio para poder inscribirme es importante el testimonio de constitución, el poder notariado del representante legal, documento, factura. Lo mismo que en el tema de las empresas unipersonales, también ingresan lo que es formulario 200 o 210 en exportadores, formulario 400 en el caso del impuesto a las transacciones y aquí sí, en el tema de las eh, empresas jurídicas, sí es importante el tema del 608, porque generalmente la mayoría de las empresas hacen lo que es, tienen empleados, ¿no? Los que son sobre todo de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, entonces sí, el tema de la agente de retención es muy importante. Lo mismo en el tema el vencimiento, también es relacionado al tipo de número que termine. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las empresas que tienen este carácter, ¿no? Que son empresas jurídicas? ¿Le ponen el número del representante legal? No. Aquí sí existe lo que es un aleatorio, ¿no? Que sale un número consecutivo, donde ahí, por ejemplo, sí lo establece el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando cierro la empresa y abro otra y el representante legal es la misma persona, pero tiene otra empresa con otros socios? ¿Es el mismo número? No, ahí también es otro, porque esta es otra persona que están haciendo a la vida, ¿no? Una persona jurídica, ¿ok? En el tema de los vencimientos anuales, de igual manera va el formulario 500, que va relacionado a lo que es el impuesto sobre las utilidades de las empresas, y el 605 también, bueno, en el caso de, como les decía, el SIAD ya ha eliminado el 605, pero también va relacionado a lo que es el vencimiento por los 120 días posteriores al cierre, también dependiendo de la actividad económica con la que cuenta nuestra empresa. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar ahora a las obligaciones, sobre todo en el caso de los profesionales independientes y de oficio, es prácticamente lo mismo, solo que se diferencia en lo siguiente. Ahí lo voy a sacar. Ahí está, por ejemplo, lo que les decía en el tema de profesionales: documento de identidad, factura y el título académico o en provisión nacional. Generalmente también se tiene el tema de las obligaciones mensuales del formulario 200, el impuesto al valor agregado con el 13%, formulario 400, el impuesto a las transacciones con el 3%. También va relacionado la presentación del 200 y 400 en lo que es los números de acuerdo a lo que es el último dígito de nuestro NIF, pero aquí sí. Antiguamente, se declaraba lo que es el formulario 510, que era muy parecido a lo que es el formulario 500, ¿no? Sin embargo, ¿cuál era la diferencia? Que igual se tenía un impuesto del 25% y también se iba relacionando lo que son facturas que una persona pues realizaba o bueno, emitía o tenía por el tema de todo lo que gastaba dentro de lo que es su sueldo. Sin embargo, con una modificación que ha habido justamente en diciembre del 2022, es donde se elimina este tema del formulario 510 y se establece que los profesionales independientes o de oficio realicen lo que es el impuesto, el registro complementario del impuesto al valor agregado, el RCIVA, que va relacionado al formulario 610, ¿no?
que el formulario 610 va relacionado con eso, es decir, ya no, los profesionales independientes ya no tienen que pagar un impuesto a sus utilidades de manera anual, sino nuevamente es el 13%, pero de manera trimestral. ¿A qué me refiero con eso? Que si bien yo declaro 200, 400, también debo declarar el tema del 610 en profesionales independientes, que va relacionado también a mis facturas, que tengo que acompañar con el formulario 110, donde, por ejemplo, vamos a ver también aquí en el CIAT, ahí está, por ejemplo, mis facturas. Aquí encontramos todo lo que es el tema de todas las facturas que podemos realizar en lo que es el formulario 610. ¿Ok? Eso es en cuanto a los profesionales independientes. Lo mismo pasa, es la misma obligación con lo que es los alquileres, simplemente que en cada ítem mensual no se establece el 100%, sino el 87% de mi ingreso cuando realizo actividades por alquileres. Y en el caso del servicio de transporte, que también es, bueno, y en el caso de consultores en línea, en caso de consultores en línea, antes de que me olvide, solo declaramos el régimen complementario al impuesto al valor agregado, que es el 610, como les decía. Solamente ese es el que se declara como consultores en línea. Y en el tema de transporte, de igual manera, son 200, 400. Ahí está es un poco más extendido porque está todos los requisitos que se necesita, el RUAT, la factura. Por ejemplo, si son de un sindicato, el tema de a qué sindicato pertenecen. Ahora, ¿qué impuestos pagan? El 200 con el IVA, el impuesto a las transacciones, igual, el tema del régimen complementario, porque generalmente existen varios conductores en la empresa, y el impuesto a las utilidades de las empresas también, que eso también es bastante importante, ¿no? Muy bien. Básicamente creo que eso es lo más importante. He tratado de salvarla porque como sí tenía un tema bastante extenso. Antes de que me olvide. De igual manera, les voy a pasar este documento. Voy a tratar de entrar acá. Si no me deja, no, ya. Les voy a pasar un documento bastante importante. Cómo identificar qué tipo de actividad yo voy a realizar, ¿no? Porque existe también dentro de lo que es la clasificación de actividades que tiene el Servicio de Impuestos Nacionales, para identificar obviamente cuáles van a ser mis obligaciones tributarias, ¿no? Pero básicamente eso es lo general, pero para que ustedes tengan un conocimiento, aquí está. Vamos a ingresar a normativa de directorio. Como les digo, les voy a pasar, ahorita lo voy a descargar para que ustedes lo tengan y puedan también darse una vueltita y conocer un poquito más acerca de los anexos que existen dentro de lo que es las actividades y encontrar cuál es mi actividad principal. Aquí, por ejemplo, vemos el anexo 1, que es la clasificación que tiene el Servicio de Impuestos Nacionales. Ahí está. Por ejemplo, ahí está, yo no sé específicamente qué actividad le voy a indicar al consultor, o cuando yo realice mi formulario en línea, que ahorita lo vamos a realizar también, cómo voy a saber qué tipo de actividad pertenezco, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar lo que decía Sheila, ¿no? Consultoría. Buscamos. Ahí está, nos sale, por ejemplo, consultoría en gestión forestal. Nos sale también actividades de consultoría de informática. Nos sale también consultoría en planificación estratégica, relaciones públicas. Y así podemos ir viendo y buscando el tema de cuál es mi actividad y cuál tengo que indicarle o tengo que añadir, por ejemplo, o indicarle al profesional al cual voy a acceder en el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Antropología está, por ejemplo, consultoría en educación y demás, ¿no? Entonces, esto les voy a pasar
para que ustedes también tengan conocimiento y puedan buscar. Ahí está, por ejemplo, el anexo 1 también, donde pueden buscar a cuál más o menos se añade su tipo de actividad. Y aquí, por ejemplo, es el tema de la homologación. O sea, si ustedes, esto ha sido más que nada cuando en la gestión 2020 se ha migrado a este tipo de clasificador, porque esto es un clasificador que se lo ha realizado desde el INE, que va muy relacionado a lo que el clasificador de la ONU mismo de actividades que se tiene, que lo ha hecho también el INE y también se lo ha pasado a impuestos nacionales para que todo de alguna manera se vaya centrando y todos hablen un mismo idioma. Entonces, esto les voy a pasar a través del chat de Zoom para que todos los que quieran eh, indagar un poquito en esto, pues puedan realizar. ¿Ok? Ahorita les voy a pasar. Y por último, ya para irme despidiendo, primero disculparme por todos los errores técnicos que hemos tenido. La verdad es que les prometo que he preparado toda la presentación toda la tarde, pero como les digo, la tecnología a veces nos juega una muy mala pasada y hace justamente que pueda haber este tipo de cosas. Pero lo lindo de la JCI es que siempre nos enseña, como les decía, a ser bastante resilientes y saber salvar la situación, ¿no? En el tema de presentaciones. Muy bien, y esto era justamente algo que estaba también preparando, que es cómo puedo yo ingresar o cómo puedo yo poder implementar y simplemente ir a firmar a impuestos nacionales nada más. Ingresamos a lo que es el sistema de impuestos nacionales, nos vamos a oficina virtual. Si no lo han visto, ahí es la primera pestañita, oficina virtual. Y ahí vamos a encontrar distintas pestañitas que nos van a servir, pero cuáles específicamente para acceder a lo que es el NIT. Nos vamos a patrón biométrico digital. Ingresamos a esa pestañita. Este padrón biométrico digital nos puede servir también para buscar reposiciones de NIT. Digamos, me han entregado el papel, pero lo he entrepapelado y en la consultoría me han dicho que tengo que tener mi inscripción del NIT y ahora qué voy a hacer. Entran aquí, entran a este padrón biométrico digital y pueden reimprimir lo que es su número de identificación tributaria o su registro. O inclusive, si ustedes, por ejemplo, necesitan saber qué actividades han colocado y se han olvidado y no se acuerdan, pueden también entrar a lo que es el padrón de contribuyentes. El padrón ahí está todos sus datos donde indica qué es lo que necesitan, ¿ok? En el caso de que queramos habilitar nuestro NIT por primera vez, nos vamos a ir hasta la parte de abajo, donde dice ingreso a inscripciones del padrón. Hacemos clic. Y ahí nos va a solicitar el tema de el correo electrónico. Ponemos un correo electrónico. Vanessa Basilio A, por ejemplo, @gmail.com. Y la contraseña de su correo electrónico, ¿ok? Colocan en lo que es el código CAPTCHA, bien detalladito. Si no lo leen bien, pueden volver a buscar y le colocan ingresar. Entonces, cuando le ponen ingresar, inmediatamente en su correo electrónico les va a salir un link donde ustedes van a poder ingresar al padrón de contribuyentes y salir. Y les va a salir ahí todo. Voy a tratar de entrar porque como yo ya tengo NIF, entonces es un poquito complicado. Pero vamos a entrar justamente a mi correo electrónico para que vean más o menos qué tipo de link te sale. Yo me he inscrito por Microsoft. Me está saliendo todo recién. Como les he dicho, he tenido un pequeño problema, se me ha desconchiflado toda la computadora. Pero te sale un link donde ingresas y ahí te va a pedir justamente todos estos datos que se encuentran en el NIT, desde tu nombre completo, tu número de carnet, tu domicilio, y tú puedes ir llenando absolutamente todo. Llenas todo y procedes a colocar enviar información. Pues les digo, en la presentación lo tenía,
algunas capturas que he sacado, pero bueno, en fin, sale enviar y lo único que tú tienes que hacer es aproximarte al Servicio de Impuestos Nacionales, te va a salir un número de trámite, ustedes le dicen, yo soy el número de trámite 789012. Ah, ya, perfecto. El profesional de plataforma de impuestos nacionales va a imprimir lo que tú has hecho, te va a pedir tu carnet de identidad, o sea, todos los requisitos, lo va a escanear, inmediatamente te va a entregar lo que es tu número de identificación tributaria. Que te ahorras mucho más, porque hasta estarle dictando al profesional de impuestos, mi actividad es esto, que aquí, que allá, tardamos mucho más. En cambio, ya prellenado y tú simplemente decirle mi número de trámite es tal, el profesional va a verificar que todo esté correcto. Si todo está correcto, te lo va a imprimir, te va a pedir que lo firmes, va a pedirte tu huella, tu fotografía, lo va a escanear tus documentos y listo. ¿Cuánto tiempo te toma sacar tu NIT? Menos de 15 minutos. Y eso. Y es más, si vas con tu información así en blanco, máximo 20 minutos. Pero como les digo, con esta nueva normativa, inclusive ya directamente tú ingresas a través del CIA colocando toda tu información y a las 48 horas tienes al profesional in situ que va a ir con todo su equipo para llenar lo que es huella, fotografía, escaneo rápido y es más, ni siquiera escaneo, fotografías con el celular de lo que son tus documentos y listo. Ya tienes tu número de identificación tributaria.